Y Julián Camacho ha realizado una entrevista donde queda patente la denuncia del colectivo de agricultores y ganaderos de Porzuna por una afiliación de terrenos que ha realizado el Ayuntamiento para la implantación de vallado y paneles solares que corren a cargo de Naturgy. Seguimos aquí con todos ustedes, tanto en Onda Cero Puerto Llano como en IMAX Televisión. Y vamos a contarles a todos una problemática muy especial que se da en el término municipal de Porzuna, ¿no? Es un término que ustedes conocen, muy cerquita de Piedrabuena, que está en el noreste, ¿verdad?, de la provincia, y que hay una problemática muy especial surgida en estos últimos meses, aunque lleva ya un recorrido un poco mayor, ¿no? Resulta que hay unos terrenos que bueno, pertenecen a una serie de personas y que están siendo utilizados para la instalación de vallados y paneles, o quieren poner paneles solares. De toda esta problemática, de esta calificación de los terrenos, de la situación jurídica que se presenta, pues nos van a hablar sus responsables. Aquí tengo conmigo a mi izquierda a José Francisco Navas Quilón, que es vecino y representante de un grupo de ganaderos y agricultores de Porzuna, de Calatrava. Porzuna, no de Calatrava. Buenos días. Buenos días. Debe ser el único pueblo que no se llama de Calatrava en la provincia, ¿no? Porzuna, que tiene en estos momentos, ¿cuántos aproximadamente? Pues aproximadamente, según... Nos lo dice el concejal, ¿no? Sí. Gabriel V. Ormeño, que es concejal por Unidad Castellana en Porzuna. ¿Cuántos habitantes tiene Porzuna? Pues habitante núcleo puede tener unos 2.500 habitantes. Ya con sus 7 pedanías suman unos 4.500. Aproximadamente 4.500 con las pedanías incluidas. José Francisco, bueno, ¿qué problemática surge allí en Porzuna? Bueno, pues la problemática es que hay un promotor privado, como es Naturgy, que como promotor privado está en su derecho de instar la solicitud para ejecutar 3 proyectos fotovoltaicos de plantas solares, ¿no?, que ocuparán y que están ocupando, porque las obras ya han empezado, pues unas 500 hectáreas de terreno. Y la problemática que hay es que Porzuna, todo el término municipal de Porzuna, junto con Malagón, Los Cortijos, Fuente del Fresno, pues forman parte de la Mancomunidad de los Estados del Duque, o lo que se conoce históricamente como los Estados del Duque. Sí, sí. El problema es que aquí rige un fuero histórico con valor de ley, que son las denominadas Escrituras de Concordia, de 1553, que otorgan no solo a los titulares registrales que figuran en el registro de la propiedad, por supuesto, sino al resto de los vecinos y también al ayuntamiento. Por tanto, estamos hablando de unos derechos de interés público que el propio Ayuntamiento de Porzuna es el primero que debe de velar porque no se vulneren las Escrituras de Concordia y no se cercenen estos derechos. Como consecuencia de ello, pues se han iniciado una serie de actuaciones en la vía administrativa, en la vía contenciosa administrativa e incluso también en la vía civil. Y no se descarta la vía penal, claro. Bueno, eso está muy claro. Jurídicamente eso está muy claro, ¿no? Absolutamente meridiano. Sí. Desde mi punto de vista, como técnico jurídico, no tengo ni la más mínima duda. Y llegamos a este proceso, a esta situación, porque alguien recalifica, ¿no?, o califica esos terrenos. Pues sí, intentando ser lo más breve posible, esto se inicia con el informe de la arquitecta técnica municipal del Ayuntamiento de Porzuna, que viene a decir que los terrenos donde se van a ubicar las plantas solares fotovoltaicas pues carecen de cualquier tipo de valor y, por tanto, abriendo un paréntesis, convierte el suelo rústico de reserva rural C7, que es como lo calificaban las normas subsidiarias vigentes en el momento de solicitud del promotor, porque ahora ya se ha aprobado el plan de ordenación municipal, pero la normativa que se aplica es la que está vigente cuando se hace la solicitud. Lo clasificaban como suelo rústico rural, suelo rústico rural C7 no urbanizable. La arquitecta técnica municipal abrió un paréntesis y diciendo que no está protegido ese suelo y que carece de cualquier tipo de valor, pues lo convierte sin más en suelo rústico de reserva, que es el que el reglamento actual de suelo rústico de Castilla-La Mancha permite que se hagan estos proyectos fotovoltaicos. A través de un informe técnico se le da una apariencia de legalidad a la calificación de los terrenos, obviando además todos los valores que tienen estos terrenos, de importancia agrícola, ganadera. Hay más de 40.000 cabezas de ganado en el término municipal de Porzuna. La agricultura y la ganadería es el sustento y el verdadero motor económico de la localidad, y los productos de transformación que esto genera
en las queserías, en la leche, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues hubo un movimiento social importante, se recaudaron allá por el 2017 más de 600 firmas, se remitieron escritos y burofax a todos los entes implicados, tanto al promotor como a los ayuntamientos de Porzuna y Malagón, porque la línea de evacuación también afecta al término municipal de Malagón, ¿no? Reuniones con el ayuntamiento, asistencia a los plenos, planteación de este problema, todo esto está grabado en internet, en los plenos de los ayuntamientos, y todo han sido negativas. Se han interpuesto todos los recursos administrativos y contenciosos administrativos posibles, y se está redactando una denuncia también ante la Fiscalía, y probablemente pues a lo mejor los vecinos plantean una querella criminal, porque también es una zona de importancia de especies en peligro de extinción, como el lince ibérico, el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, o vulnerables como el buitre negro, la butarda, todo esto que además está reconocido por ley, los decretos 275, 276, tenemos un monumento natural como es el Cerro de los Santos, declarado por decreto. Curiosamente, este proyecto iba a Piedrabuena. El alcalde de Piedrabuena es el actual director general de Industria, que es el que concede las autorizaciones administrativas previas, autorización de construcción, etcétera, las mismas que están recurridas ante la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, pendiente de resolución ese recurso. Entonces, cuando iba a Piedrabuena, se argumentó, consta en el expediente esto que estoy diciendo. Yo no voy a decir nada que no conste en el Código Penal, en el Código Civil, en las escrituras de concordia o en el propio expediente. No me voy a inventar nada. Curiosamente iba en Piedrabuena y alegaron que debido a que había un volcán, un monumento natural, pues no se podía ejecutar este proyecto, entre otras razones, ¿no? Y porque eran zonas de sombra y no era muy rentable. Entonces, al final, se ha puesto en el pueblo de al lado, en Porzuna, que también hay un monumento natural. Entonces son un cúmulo de circunstancias, pues que ha llevado a los vecinos a una movilización, se han celebrado incluso manifestaciones, y toda esta información pues ya está en poder del juzgado de lo contencioso de Ciudad Real, y también por otras vías que ha iniciado pues aquí el señor Gabriel, también hay un interdicto de paralización de obras, que han estado paralizadas las obras, pero a prestación de caución se han vuelto a reanudar, pero me consta que también por la representación jurídica de Gabriel se ha hecho el recurso correspondiente para que se paralicen las obras hasta que se celebre el juicio verbal declarativo y hasta que se ponga la demanda civil correspondiente que resuelva el fondo del asunto. Yo entiendo que el fondo del asunto no puede ser otro que se desmantele todo lo que lleva construido y se dejen los terrenos en la situación original y se recuperen los derechos reconocidos por un fuero con valor de ley, y es que no hay otra. Entonces, en estos momentos, entonces, la situación es esa, ¿no? Sí, se sigue la construcción, sigue avanzando, y no está paralizada en ningún caso. No. A día de esta mañana no. No está paralizada. Es evidente que hay un factor jurídico, que es el que representas tú, Francisco, y otro el político, ¿no? Por eso, si me permite, voy a hablar también con Gabriel Úbeda Ormeño, que es concejal, insisto, por Unidad Castellana en el Pleno del Ayuntamiento de Porzuna. Gabriel, esto se llevó al Pleno, obviamente. Sí, se llevó. Acércate al micro, por favor. Sí, se llevó al Pleno, salió aprobado por mayoría. De los 4 grupos políticos que estamos, el Partido Popular tiene mayoría absoluta, lo aprobó. También lo aprobó el Partido Socialista, también lo aprobó un partido independiente, y el único que me opuse pues fui yo. ¿Y cuál es la situación actual en el ayuntamiento? ¿Cómo se ve esa calificación? Pues la situación, no, el ayuntamiento nada más que tiran para adelante, están tirando para adelante de una manera sin dar ningún tipo ya de explicación. Les concedieron una licencia de obra que para mí fue desde el primer momento ilegal. De hecho, ya les había avisado yo que en caso de producirse esa ilegalidad les anuncié una querella criminal. Hicieron caso omiso y estamos en ello. En el supuesto caso de que, se lo pregunta el abogado, en el supuesto caso de que hubiera esa querella criminal, ¿contra quién iría? Pues obviamente la querella criminal se puede dirigir contra las personas físicas, representantes de las personas jurídicas, administraciones públicas que hayan concedido esas autorizaciones a sabiendas, que este es el matiz importante, a sabiendas de que se vulnera la ley. Estaríamos hablando de una prevaricación. Bueno,
Sí, estaríamos hablando. Yo no podría decir eso. Yo tampoco, pero digo que a juzgar por lo que... Porque prevaricar es eso, precisamente, es hacer algo en contra a sabiendas de que no es legal. De que no es legal. Sí, evidentemente. por supuesto, en la querella criminal, que lo lleva otra defensa jurídica, obviamente se plantearía la exigencia de responsabilidades penales, inhabilitaciones y además la paralización inmediata de las obras y la reposición a su situación original de esos terrenos, que además es un corredor ecológico, que tampoco hay que olvidar, que une los parques nacionales de Cabañeros y las tablas de Daimiel, por donde pasan multitud de fauna. Entonces, y luego los efectos también, en no olvidar los efectos perjudiciales que puede tener para el ciclo hidrológico de la zona, porque claro, al crear una pantalla se desertiza la zona, la humedad no fluye, no sube a las altas capas y las nubes pasan de lejos, con lo cual empieza a amarillear los olivos, tiene una influencia totalmente nefasta el incremento incluso de las temperaturas, aparte de cuando haya una nevada y tan próximo como está el pueblo, en concreto está a 700 metros de mi terraza. Estas plantaciones, el ruido que va a producir una granizada en 500 hectáreas de placas solares puede ser tremendo. Y el impacto paisajístico, que estamos hablando de un valle entre sierras, que es un valle productivo, agrícola, ganadero. Don Emilio Nieto. Muy buenos días. Es un placer tenerte con nosotros también para este tema, ¿no? Porque yo quiero preguntarte qué interés puede haber o subyace detrás de esta decisión o esta calificación. Evidentemente que nosotros hablamos desde la vía política y no desde la vía administrativa, que también. Por eso te pregunto, políticamente. Yo creo que es ancha Castilla, ¿no? Ancha es Castilla para implantar estas placas solares, que nosotros, Unidad Castellana, apuesta por las energías renovables, eso sí, en lugares que no estén protegidos, que no se perturbe. ¿Por qué crees tú que se ha elegido el término de muy Porcuna? Claro, es muy claro porque las autoridades han cedido ante los beneficios que pueden aportar. Se habla de 2.500.000 y pico euros, evidentemente. Si no hubiera esa aportación por parte de la empresa, yo estoy segurísimo que el ayuntamiento lo hubiera denegado. 2 millones y pico para Porcuna es la lotería, claro, 2 casi, millones ¿no? y medio, pues es evidente que le da un fuelle económico impresionante a Porcuna. Pero claro, es que Porcuna tiene que velar por los intereses justos que están escriturados, por los intereses de los ciudadanos, por los intereses de los labradores, por los intereses de los ganaderos, que ya en esas 500 hectáreas no van a poder pisar, no van a poder entrar, el ganadero no va a poder pasar, la fauna, etcétera, como decía muy bien el abogado, pues se va a perturbar. Yo creo que Castilla-La Mancha, como decía, es ancha para que se implanten en otros sitios. Nosotros apostamos por ello, pero no ahí perjudicando los justos intereses de los ciudadanos y de los habitantes que viven en esos pueblos, porque las actas de concordia lo dicen claro, son beneficios para los habitantes que están inscritos en los pueblos. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Porcuna, que ha vulnerado clarísimamente las actas de concordia, que las ha vulnerado los justos derechos, no míos, pero sí, por ejemplo, el señor Úbeda, que puede pasar cuando le dé la gana a estas instalaciones y que las ha cerrado una empresa porque ha querido, porque son beneficios que interesan a la empresa en primer lugar y en particular al Ayuntamiento de Porcuna, pues evidentemente pues arrasa el que más tiene contra el que menos. Esto no puede ser, te lo digo de verdad, no puede ser, y que yo le digo al abogado que lo defienda al máximo. Unidad Castellana estará con los intereses justos de estos pueblos, estos 5 pueblos que componen los territorio del Duque. Gabriel, tú vives obviamente en Porcuna y ¿cómo ve la población esta problemática? ¿Qué piensa la gente de Porcuna? Hay diversidad de opiniones. Creo yo que hay una inmensa mayoría que está totalmente en contra. Lo que ocurre es que son pueblos que la mayoría del trabajo lo ofrece el propio ayuntamiento en planes de empleo, entonces, pues la gente, el miedo guarda la viña. Pero me consta que hay una inmensa mayoría que está totalmente en contra de este proyecto y a favor, por supuesto, de lo que es la ley. Yo os quiero proponer a los tres, si os parece, que hablemos también con el ayuntamiento, incluso con alguna administración regional, y si queréis hacemos incluso un debate o tertulia, si os parece bien. Sí, totalmente de acuerdo. Julián, nada más una cosa, este invento energético va a ser una inversión de 100 millones.
Se ha hablado de 1.000 y pico millones. 100 millones. No, es que hay otro sector que es Picón 3. Sí, Picón 3. Sí, en total son 128 millones de euros. 128. No estamos hablando de 1.000 y pico millones, sino de 128 millones. Tampoco es una inversión para arriesgar las vestiduras. Pero es más, la empresa ha prometido, yo le preguntaría al concejal, ha prometido 200 empleos directos. Y yo digo que más de 10 no va a haber. Pero que lo diga. Bueno, ese tipo de proyectos no suele tener mucho empleo, por decir, al menos directo. En lugar de emplear a los propios de Porzuna, pues la empresa trae sus trabajadores y punto. ¿Es así? Eso es. Han contratado a alguna gente de Porzuna, pero a través de sus contratas, con lo cual no llegan muchos ni a ganar 1.000 euros al mes. Lo cual los trabajadores que sí traen sí están ganando aproximadamente 1.800 euros. Es decir, y son los trabajos más precarios donde nada de especialidades ni nada de... Bueno, yo siempre he dicho que es importante progresar, que es importante que los pueblos se beneficien, pero no es menos cierto que si hay una legalidad, hay que cumplir la legalidad, señor abogado. O cambiar la ley. O cambiar la ley. O cambiar la ley. Porque por muchos puestos de trabajo que dé un proyecto, si es en contra de la ley, es ilegal, no es totalmente ilegal. Entonces está muy bien, efectivamente, que evolucionen los pueblos. Yo soy vecino de Porzuna, estoy a 500 metros de esta plantación fotovoltaica y a mí el tema de los puestos de trabajo me puede o no afectar directamente, no lo sé. A lo mejor el día de mañana mi nieto viene a vivir a Porzuna. Pero, dicho esto, es que la ley está para cumplirla. ¿Naturgy en ningún momento se ha puesto en contacto con vosotros? No. Nunca. Conmigo no se ha puesto en contacto. Yo sí le he mandado Burofax, explicándole toda esta problemática desde el principio, desde incluso antes de disponer, en teoría, de los terrenos. Porque hay que recordar que esta parte, en la representación procesal que yo llevo como abogado de este grupo de agricultores y ganaderos, ya solicité a Naturgy que me enviase copia de los contratos. También lo he solicitado a las diversas administraciones que han tenido algo que ver con esto. Que han intervenido. Y nadie me ha facilitado esos contratos, de tal forma que por otra vía se va a poner una demanda para que el juez exija la aportación de esos contratos para identificar a los propietarios de los terrenos e instar en un procedimiento declarativo la nulidad de esos contratos. Porque si estamos en una situación de condominio, el hecho de que uno solo de los condominantes no dé su consentimiento, por falta de consentimiento hace nulo de pleno derecho ese contrato. Entonces, se va a solicitar, bueno, ya se han iniciado los trámites, la nulidad de los contratos, porque los propietarios de los terrenos saben perfectamente, en cada nota simple del registro de la propiedad, también he llevado a cabo contactos con el registrador de la propiedad, para informarle, obviamente, que en esa nota marginal que tiene cada una de las parcelas, reconocimiento, el absoluto respeto a los derechos de las escrituras de concordia, a lo mejor inscribir un cambio de calificación urbanística que cercena esos derechos ya escritos centenariamente, obviamente nos encontramos con una antinomia de anotaciones registrales, una que reconoce unos derechos y otra que los elimina. Entonces, de hecho, al principio solicitaron la inscripción, el promotor, en el registro de la propiedad, y las últimas que he pedido en otro de los recursos que se están poniendo, ya figura retirada la solicitud de inscripción de la calificación registral. No sabemos cuál es el motivo, cuál no. Lo que sí le estamos haciendo un seguimiento es a la anotación de esa nueva calificación a los terrenos en ese sentido. Luego, José Francisco, ¿querías apuntar algo, Emilio? Sí, nada más lo siguiente, yo creo que el abogado ha sido claro, pero un propietario que no es propietario total del terreno, porque debe dejar que en el terreno suyo pacten los ganados, que en el terreno suyo se pueda cortar leña, que en el terreno suyo pueda participar el que quiera, etcétera, etcétera, puede hacer un arrendamiento. La pregunta, un arrendamiento, no sé si es indefinido, no sé por cuánto tiempo, con otra empresa. ¿Puede hacerlo sin vulnerar los derechos de los ciudadanos? No, precisamente esa es la finalidad de la demanda que se está preparando, porque consideramos que esos contratos son nulos de pleno derecho. Y todas las administraciones, e incluso el promotor, nos han negado
la presentación de esos contratos, porque claro, nosotros necesitamos saber contra quién tenemos que dirigir la demanda para solicitar la nulidad de los contratos, y es cada uno de los propietarios que, sin el consentimiento del resto de los vecinos titulares de esos derechos, pues ha llevado a cabo un arrendamiento que cercena sus derechos. Es como si dos hermanos que son herederos, uno de ellos, sin el consentimiento del otro, arrenda el piso que ha heredado de su madre. Pues obviamente el otro insta la nulidad y sentencias ahí unas cuantas. Entonces, también es importante decir que todas las sentencias judiciales, porque este tema de las escrituras de concordia ya en los últimos 100 años ha estado sujeto a debates jurídicos de políticos como Maura, como José Antonio Primo de Rivera. O sea, ha sido un tema de debate permanente, que se han intentado cercenar estos derechos. Es más, hay una sentencia de 1927 en la que anula en la transmisión de la propiedad, anulando estos derechos en el registro de la propiedad. Lo denuncian los alcaldes, entonces sí, los alcaldes sí encabezaban en la demanda para defender los derechos de los ciudadanos, y el juez termina diciendo que son unos derechos plenamente vigentes, que se anule esa inscripción y se vuelva a inscribir los derechos a las escrituras de concordia. Pero como esas hay muchas más. En el 2006 a un ganadero que le habían cerrado la parcela y que era el rastrojo del maíz, pues cogió, llegó y entró, denunció el propietario y el juez lo absolvió en base a las escrituras de concordia. Luego, José Francisco, a fecha 30 de enero, a las 11:40 de la mañana que tenemos, ¿cómo está la situación? Bueno, pues la situación desde el punto de vista jurídico está recurrida en la vía contencioso administrativa, tanto las concesiones de las 3 licencias de obras que ha otorgado el ayuntamiento. También está recurrida en la vía contencioso administrativa las 3 calificaciones urbanísticas que ha concedido la Comisión Provincial de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Y está recurrido en alzada ante la Consejería de Economía y Empresas de Castilla-La Mancha las resoluciones de la Dirección General de Industria de la autorización administrativa previa de construcción y declaración de impacto ambiental. En cuanto a la declaración de impacto ambiental, quiero hacer un matiz, que el Servicio de Cultura, en concreto en la declaración de impacto ambiental de Picón 3, conforme vas leyendo el informe, hay un momento que dice que esos proyectos fotovoltaicos son incompatibles con la cantidad de material lítico, arqueológico, porque también es una zona de interés arqueológico. Se han presentado informes a este respecto, que no es compatible. Para a continuación decir, no obstante, visto el informe presentado por el promotor y dado que la carta arqueológica es un documento vivo, se puede continuar con el proyecto. El razonamiento... Pues iremos informando de la situación, obviamente. Pues don José Francisco Navas Quilón, vecino, abogado, representante de un grupo de ganaderos y agricultores de Porzuna, muchísimas gracias. A ustedes. Don Emilio Nieto, muchas gracias. Como siempre, muchas gracias. Usted no digo su currículum porque es sobradamente conocido. Vale, muchas gracias. Don Gabriel Úbeda Ormeño, concejal de Unidad Castellana en Porzuna, también muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues nada, que haya suerte, iremos informando y les iremos contando a todos ustedes, los oyentes de Onda Cero Puerto Llano e IMAX Televisión.